los que escriben en las revistas internacionales económicas especializadas están reconociendo como una crisis económica peor que la de 1930 o por lo menos de esas mismas dimensiones, sino también una crisis en el terreno de la relación del capital con la naturaleza, que ha terminado por depredar la naturaleza a unos límites impensables, una crisis de la política que a nombre de la desideologización ha convertido el Estado, el patrimonio público, la discusión pública en un asunto de negocios privados, de lobbies. Simplemente para darles un dato, ayer el Contralor de Bogotá reconocía que 23 grupos llamados carteles de la contratación controlan 24 billones de pesos. Eso es un ejemplo en Colombia de lo que terminó produciendo el neoliberalismo con la desideologización de la política y convirtiéndolo en un negocio y en un mercado de lobbies, de negocios escondidos, pero igual lo podemos ver en cualquier país del mundo hoy, y eso marca las campañas electorales y las decisiones de la política en todo el periodo de la llamada globalización neoliberal. Una crisis que expresa lo que acabamos de presenciar, es decir, terror de Estado, militarización, guerras, despojos de poblaciones, apropiaciones territoriales por la vía bélica. Ese es el primer aspecto que voy a complicar y luego pasaré al tema en el caso concreto de Colombia y las apuestas políticas que creo que son necesarias discutir en este contexto. Primer punto sobre la crisis económica. Esto tiene que ver con la caracterización del marxismo, a mi modo de ver. Marx planteaba que el capitalismo tiene una contradicción histórica, y es que socializa los medios de producción y el trabajo a gran escala, pero sigue manteniendo la apropiación individual de la riqueza. Eso se expresa de la siguiente manera. Primero, la tecnología, esto es, trabajo muerto que desplaza trabajo vivo en términos de Marx. Las máquinas que desplazan trabajadores y trabajadoras terminan produciendo en ciclos largos. Eso pasó en 1968 cuando veníamos de un ciclo de bonanza económica en la economía internacional. En 1968 empieza a confirmarse una caída de la tasa de ganancia que tiene que ver con que la máquina desplaza trabajo. Al desplazar trabajo, merma la tasa de ganancia porque merma la tasa de plusvalía, pero al mismo tiempo también deja producción del capital sin demanda, sin consumo, y se empieza a generalizar una crisis de inversión. Ese es el inicio del ciclo de onda larga recesiva que estamos presenciando desde el punto de vista económico en el último periodo. Eso refleja una irracionalidad del capital muy fuerte. Esta relación entre ausencia de o crisis de la sobreproducción del capital, o si se ve de otro lado, la ausencia de demanda o la incapacidad estructural de resolver el tema de la demanda en el caso concreto de la crisis. Esa irracionalidad la podemos ver cuando aquí en Colombia o en Estados Unidos, para graficar también los casos más recientes, las multinacionales de alimentos o los grandes empresarios de alimentos botan alimentos o botan leche o botan bienes de consumo para recuperar el precio mientras se mueren 36.000 niños de hambre en el tercer mundo. Esa es la irracionalidad como expresión histórica del capital. Esto es la incapacidad de demanda producida por el desmantelamiento de una producción que genera permanentemente desempleo crónico. Es decir, eso se expresa de esa manera, se expresa en el nivel de la crisis. Y obviamente se expresa también en un desempleo cada vez más creciente. Los datos recientes económicos de la crisis confirman en Estados Unidos y en el mundo que lejos de resolverse el tema del desempleo, el desempleo sigue aumentándose y sigue profundizándose. Es decir, desempleo estructural, crisis de demanda, irracionalidad del capital. Y aquí quiero asociar con otro elemento que es muy importante, en la misma perspectiva de socialización del trabajo y socialización de la riqueza versus apropiación individual de la riqueza producida socialmente, y es que la particularidad de la crisis de 1968 para acá es que terminó produciendo un desplazamiento del capital empresarial al capital financiero. Eso es lo que se conoce como financiarización de la economía. Esto es que se volvió más importante la inversión en bancos y en intermediarios financieros que en empresas o en inversión productiva. Eso es otra de las particularidades.
Ante la crisis, los capitalistas desplazaron la inversión hacia la finanza, hacia los intermediarios financieros. Después de 30 años de inundar el mundo de títulos contra títulos y de una economía artificial montada en la mentira del símbolo del dinero sin que tuviera una contraprestación en la realidad, en la perspectiva parasitaria de mantener la tasa de ganancia cuando ya no se podía hacer en las empresas y la tuvieron que pasar a los intermediarios financieros, el 2008 confirmó la explosión como castillo de naipes de todo lo que había sido construido artificialmente por efecto de tratar de mantener la ganancia capitalista transnacional. Eso es lo que está en crisis desde el 2008 y a eso es lo que tenemos que apostar en el futuro inmediato. Es decir, vamos a ir a un escenario de cada vez más inestabilidad económica y política y lo que está ocurriendo en Europa y Estados Unidos lo confirma. Pero adiciono lo siguiente, que es lo que más me interesa resaltar aquí en este auditorio hoy. El manejo del 2008 confirma el peso de los gremios privados en la política y en la toma de decisiones. ¿Cómo se salvó la crisis? Que entre otras cosas, o cómo se ha mantenido la crisis, porque no se ha salvado, la crisis se mantiene, pero cómo lograron de alguna manera palearla, pues por decirlo, o diferirla, porque mi caracterización es que la están diferiendo, la están manteniendo, a costa de grandes emisiones y una política fiscal expansiva, para salvar la crisis del capital. ¿Cómo la lograron hacer? De manera totalmente corporativa. Aquí incluso hay un colapso de todo el discurso neoliberal que nosotros no estamos cobrando. Digo nosotros los que estamos en la oposición del modelo no estamos cobrando suficientemente. Es que el discurso neoliberal partía de que el Estado era una obsolescencia en la intervención económica, que el mercado era paradigmático, que no tenía sentido volver a las políticas keynesianas o neokeynesianas y que el solo desarrollo del mercado iba a generar una distribución de la riqueza o un supuesto incremento de la riqueza que luego íbamos a distribuir. Todo eso colapsó, no hubo riqueza, no hubo redistribución, el modelo es cada vez más concentrador de la riqueza, cada vez hay más arriba un puñado de ricos y cada vez hay mucho más masa de pobres en el conjunto de la población, ya lo dije, cada vez hay más desempleo, cada vez hay más crisis desde el punto de vista de la posibilidad de ocupar el mismo trabajo por parte de la inversión de capital. Pero ¿cómo se manejó? Es lo que me interesa, ¿cómo se manejó la crisis? Además de la bancarrota ideológica del neoliberalismo, es decir, quienes decían que el mercado no era tocable por el Estado, ahora nos dicen, o ahora viven del Estado. No sé si saben ustedes esta historia. En Estados Unidos, ¿cómo salvaron los bancos? ¿Cómo manejaron la crisis? El dueño de JP Morgan se convirtió en gerente de la Reserva Federal de Nueva York y emitió para salvar a la JP Morgan. El dueño de tal corporación que antes había sido importante en el gremio empresarial pasó al Estado y emitió. Es decir, es el control corporativo del Estado por parte de los grandes grupos que termina produciendo un manejo de la crisis para salvar a los grandes capitales. Hay una infamia en el capitalismo norteamericano, en el capitalismo internacional hoy. Mientras le dieron 1.5 billones de dólares a los bancos en el lapso que va de septiembre del 2008 a marzo del 2009, mientras le dieron 1.5 billones, y nunca me gusta dejar las cifras simplemente a nivel de contabilidad abstracta, 1.5 billones, para que ustedes tengan un estimativo, es 7 años y medio de la economía colombiana. La economía colombiana tiene hoy 250.000 millardos de PIB, de Producto Interno Bruto. Es decir, que nosotros necesitamos producir 7 años y medio para llegar al nivel de ayuda que le dieron a los grandes bancos. Salvaron a los grandes bancos, se apropiaron de los tóxicos, o sea, lo que no podían pagar los bancos después de haber endeudado a todo el mundo, ya les dije, en esa feria de títulos y dinero artificial. Mientras tanto siguen ejecutando a la gente que no tiene plata para pagar la vivienda, que fue donde empezó a desatarse la crisis. Es decir, es un modelo corporativo que salva al gran capital mientras empobrece capas medias, trabajadores, el conjunto de la población. Hemos llegado al punto de un parasitismo financiero que medra el Estado y que gobierna el Estado, que lo controla el Estado, y sobre esa base se salva de manera corporativa mientras confina a la población cada vez a niveles de crisis mayor. Adiciono lo siguiente: a los bancos en Estados Unidos no solo los salvaron, sino le dieron títulos. Con esos títulos fueron, igual hicieron en Europa también con las operaciones de salvamento, con esos títulos fueron y endeudaron a Grecia. Es decir,
Les daban títulos al 1% y ellos vendían títulos al 6, al 7 a Grecia y a España, y hoy tienen en crisis los mismos que salvaron